Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Iglesia Bíblica de Laguna Seca, de Corrientes Capital y también los hermanos del anexo del barrio 17 de agosto, quien tenemos el privilegio de compartir en este tiempo de cuarentena este pequeño estudio de Isaías, que simplemente no es exegético, sino simplemente estamos meditando en la palabra de Dios con ayudas de materiales para que nosotros podamos verdaderamente conocer un poquito más y tener un tiempo de edificación juntos. Nosotros estamos viendo el libro de Isaías desde el capítulo 13 al 23, donde estábamos observando que el profeta Isaías tenía una carga muy grande, ¿no? Una carga muy grande porque estaba a través de su profecía, él estaba revelando de parte de Dios el plan que tenía Dios para 10 naciones gentiles, ¿no? Y también, por supuesto, para Judá. Así que nosotros vimos ya el plan que Dios se había trazado con Babilonia, habíamos visto también cómo con Asiria, con Filistea, también con el pueblo de Moab, y hoy vamos a mirar el plan de Dios que tenía para Damasco y Efraín. Damasco, acuérdense que era la capital de Siria, y Efraín era la capital de Israel, ¿no? El reino del norte, las 10 tribus. Entonces, vamos a ir del capítulo 17, desde versículo 1 al 14, ¿no? Donde nos muestra claramente en estos textos que nosotros estamos leyendo de Isaías, estas dos naciones estaban aliadas en su oposición contra Asiria y Judá, como nos muestra ahí en el capítulo 7, desde el versículo 1 al 12. Tristemente, ¿no? Eligieron aliarse mal. Así que el profeta entonces pronuncia el mismo mensaje para las dos. Y aquí en el capítulo 17, versículo 1 al 2, Isaías advirtió a Damasco, la ciudad capital de Aram, que era Siria, que la ciudad sería tomada por el enemigo. Esto ocurrió cuando los asirios conquistaron Aram en el año aproximadamente, no siempre digo que los números son a veces cambiantes de acuerdo a quien lo estudia, aproximadamente en el año 732 a.C., ¿no? Siguiendo su costumbre usual, ¿qué hicieron los asirios? Deportaron a muchos de los ciudadanos, con lo cual quedaron despoblados el campo y las ciudades. O sea, quedaban prácticamente las fuentes de sustento y de alimentación para una ciudad, para el conglomerado de la gente, quebrado, y desde luego esto iba a repercutir terriblemente en la ciudad. La caída de Damasco entonces era una advertencia para Israel, el reino del norte, que se había separado de Judá y del Dios de Judá. Nosotros observamos en Primera de Reyes capítulo 12. Pero el profeta emplea aquí, mis queridos hermanos, diferentes imágenes para describir la caída de Efraín. Por ejemplo, son varias, pero voy a nombrarte algunas. La destrucción de las ciudades fortificadas, ahí en Isaías capítulo 17, versículo 3. También una puesta definitiva del sol, ahí en el versículo 4, ¿no? La gloria de Jacob se atenuará, como nos muestra en Primera de Samuel también, capítulo 4, versículo 19. Y así el profeta muestra muchos indicadores que esto era una realidad, ¿no? Cuando vino el juicio, el pueblo de Israel se dio cuenta de que sus ídolos no podían salvarlo. Así que acudieron al Señor pidiendo ayuda, pero ya era demasiado tarde, así como nos muestra el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 1, versículo 20 al 33. Mis queridos hermanos, ¿por qué insistimos tanto y pregonamos tanto acerca de la necedad de la idolatría? Porque no podemos adorar o inclinar nuestras rodillas o hacer oraciones y pedir ayuda, socorro a estatuas, ya sea de yeso, de madera, de metal, eh, como, como lo hace el mundo. ¿Cómo podemos nosotros pedir a algo que nuestras manos lo han hecho, pedir que sea nuestro Dios e implorar el favor de ellos? Esto es algo de gente necias, de gente que no, su entendimiento está cegado, embotado, entenebrecido.
Y no es que nosotros quieramos ser constantemente agresivos con la gente. No, 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 no se trata de agresión. Se trata de decirle la verdad a manera de gritar para que salgan de esa oscuridad al cual están, porque hay una puerta que lo está invitando a entrar y que es Jesucristo, para llenar de luz sus vidas. Por eso la nación estaba enferma por el pecado y ya no podía recuperarse. Cuando el viento empezó a soplar y las inundaciones a elevarse, ya no había esperanza para la nación. Y en el año 722 a.C., Asiria entró a conquistar y el reino de Israel dejó de existir. ¿Qué te parece? La palabra de Dios es la mejor vara para indicarnos el camino, la mejor brújula para indicarnos el norte, como solemos decir en un dicho popular. ¿Qué estás esperando para verdaderamente afirmar tu vida en la palabra de Dios y no dejar de vivir de experiencias espirituales que nada tienen que ver con las cosas de Dios? Entonces, mis queridos hermanos, el énfasis en esta sección se hace en el Dios de Israel. Él es Jehová de los ejércitos, el Señor todopoderoso, quien tiene control sobre los ejércitos del cielo y de la tierra. Él es Jehová, Dios de Israel, quien le amó y bendijo a Israel y le amonestó por sus pecados. Él es nuestro Hacedor, el Santo de Israel. Él es Dios de nuestra salvación y nuestra roca. Fue una gran necedad que los israelitas confiaran en sus ídolos hechos por el hombre en lugar de confiar en el Dios vivo. Ahí en el versículo 8 tú puedes comparar con Primera de Reyes capítulo 12, versículo 25 al 33. Pero como el Israel antiguo, las personas hoy en día depositan su confianza en los dioses que han fabricado, rechazado a Dios quien las creó. Estos ídolos incluyen los dioses falsos del placer, la riqueza, el poder militar, los logros científicos e incluso la experiencia religiosa. Bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar mañana con otra nación, Etiopía. ¿Qué te parece? Y vamos así desglosando naciones tras naciones, viendo cómo las profecías que Dios dio a través del profeta Isaías se cumplieron estrictamente y puntualmente. Entonces, ¿a quién irás? Qué bueno es que podamos decir también como aquel hombre de Dios, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Bien, hasta aquí nomás, mis queridos amigos, nos encontramos mañana, Dios mediante.